Pues bien, hermanos, pues vamos a empezar con la parte del Evangelio y como decía en la oración Gama, la intención es de que lo que estemos estudiando el día de hoy transforme nuestras vidas. Aunque pareciera ser como meramente información, en realidad lo que pretende y lo que logra esta información, esta palabra de Dios inspirada, es afectarnos de manera tan profunda, como le decía Paul Washer, como si una persona fuera arrollada por un coche, no puede quedar igual, simplemente esta persona es evidente que fue arrollada por un coche, un tráiler, ¿no? Entonces, así tenemos que vivir nosotros, de tal manera que se vea que hemos sido arrollados por la gloria de Dios, ¿no? Y las demás personas digan, oye, estás totalmente, te ves así muy mal, ¿no? En un sentido, ¿no? O sea, hablando de esta parábola que estoy haciendo, esta comparación. Bien, y para eso estamos estudiando el Evangelio, que diga, la carta de Pablo a los Efesios. Ya hemos dicho muchas cosas de esta carta. Está Pablo escribiendo desde la cárcel a los santos y fieles que están en Éfeso. Y hoy vamos a leer, repasar un poquito los bloques, el bloque que hemos estado estudiando, para pasar después a nuestro texto. Entonces, le voy a pedir a ver si puede a Omar, si nos pudiera leer Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, ahí puse 18, pero es 19. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, para entrar nuevamente en contexto. Voy a cambiar. Sí, Anita, ya Camila. Bueno, ahí va. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ok, gracias Omar. Ese es nuestro texto, hermanos, y lo que ven en su pantalla, veíamos esas tres actitudes de Pablo, el dar gracias, las oraciones y el contenido de las oraciones. Ya hemos visto esa parte, y lo que Pablo trata de hacer es de que ellos puedan tener un conocimiento que inicie entendiendo la verdad de quién es Dios. Nadie puede ser más santo, desear más a Dios, si no conocemos quién es nuestro Dios. No puede ser eso posible. Necesitamos nosotros conocer a Dios, y por eso Pablo, en el contenido de su oración que hemos estudiado, nos va a decir que eso es lo que él pedía, que ellos pudieran conocer más acerca de Dios. Veíamos acerca la semana pasada, esto fue la antepasada, la semana pasada veíamos qué es lo que ellos necesitan recordar, qué es lo que ellos necesitan entender. Lo que tienen en su pantalla está señalado. Lo primero es para que ellos sepan la esperanza que hemos sido llamados, llamados a una esperanza nueva, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el tercer punto que veíamos de lo que resulta al ser iluminados por Dios y de conocer a Dios, es de poder entender cuál es la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Yo les pregunto, hermanos, en este pasaje, en este bloque de pasajes, ¿ven ustedes alguna clase de mandamiento que se nos ordena a nosotros? Como una orden, yo les mando que hagan esto. ¿Ven acaso ustedes como un imperativo donde Pablo está demandando a su audiencia que hagan algo? Sería saber, ¿no? Para que ustedes sepan. Para Pareciera que es como una demanda, pero en realidad es el deseo de Pablo que ellos puedan conocer. No está diciendo, tienen que conocer, sino está diciendo que en la medida que sean iluminados, ellos van a poder saber todo esto. ¿Ven? Entonces, este verbo que está ahí, que sí es un verbo, no es un mandamiento. Y todo, de hecho, vamos a ver un mandamiento hasta Efesios capítulo 2, por como el versículo 15 por ahí, donde por primera vez Pablo va a usar un imperativo para su audiencia. Pero aquí no lo tenemos, hermanos. En el griego no hay esos verbos imperativos, no hay una orden, no hay un mandamiento. Y Pablo lo único que está haciendo constantemente es señalar a Dios. Mírenlo a Él.
véanlo a Él. Miren lo que Dios ha hecho, ya lo vimos del versículo 3 al 14, miren lo grandioso que Dios ha hecho. Después Pablo empieza a ayudarnos a mirar qué es lo que está pidiendo respecto a nosotros, a los creyentes. Pablo quiere que miremos su gloria, que puedan entender, que sean iluminados del Dios Trino y de lo que ya tienen en Cristo Jesús. Así que, hermanos, acuérdense de eso constantemente, de este diseño. Como creyentes no debemos correr inmediatamente o exclusivamente a lo que tenemos que hacer, sino como Pablo, primeramente nos detiene en el camino, les dice, miren a Dios, miren lo que Dios ha hecho, considérenlo, recuérdenlo, y después entonces va a empezar después a decir Pablo muchas cosas más de lo que el Evangelio sí exige o permite que podamos hacer. Acuérdense de ese diseño. Si notan ese diseño, ese patrón, primeramente Pablo da esa información y después, mucho después, va a decirles, ahora sí, maridos, amen a sus esposas como les enseñé en el capítulo 1 de Efesios. ¿Ven? Ese es el diseño de Dios. Siempre debemos de tenerlo en cuenta. Jesús, por ejemplo, dice, recuerden, ustedes son luz. Y después dice, vayan y alumbren al mundo. Jesús también dice, toda autoridad me ha sido dada. Recuerden eso. Esta es la información que deben de saber y conocer. Y después dice, entonces vayan y hagan discípulos. Jesús dice, recuerden el amor que les he mostrado. Nuevamente, conozcan mi amor. Y después dice, de esta misma manera, ámense unos a otros, recordando cómo yo les he amado. Entonces, hermanos, siempre debemos recordar quién es Dios, la gloria de Dios, considerar la gloria de Dios, y ahí somos transformados para hacer cosas. Eso debemos tener siempre en nuestra mente. Así que Pablo está interesado en que sus hermanos pudieran entender antes de hacer. Ustedes tienen que entender quién es Dios, el carácter de Dios, para entonces hacer las obras de Dios. Y la semana pasada nos quedamos en este último punto acerca de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Ahí nos quedamos. Vamos a mirar el texto del día de hoy, porque lo que el texto del día de hoy va a comunicar está enlazado con esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Vamos a leer el texto, Efesios capítulo 1, versículo 20 y 23, al cual, si está disponible Sergio, lo pueda leer. Si está disponible, ahorita vamos a esperar que nos conteste. Está disponible que lo pueda leer Sergio. Está en la pantalla de todas formas. Efesios 1, 20 al 23. Vamos a esperar. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Gracias, Sergio. Pensé que no ibas a poder. Pensé que estabas con la bebé, algo así. Pero qué bueno que pudiste. Bien, ¿qué tenemos en este pasaje? Lo que este pasaje muestra es una descripción de la supereminente grandeza de su poder en estos tres pasajes, 4 pasajes. Voy a hacer unas notas de algo que Ezio comentó la semana pasada, bueno, el lunes, en la oración, y que me gustó mucho y que lo anoté y lo compartí en Facebook. Entonces, Ezio, gracias, hermano, por lo que nos compartiste el lunes. Y Ezio nos leía este versículo, Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces yo ponía, y eso nos compartía, de que estas 3 verdades están enraizadas en el creyente y que les ayuda a vivir. Dios es bueno, Dios es refugio y es cuidador de los creyentes. Y como yo tenía ya el tema del poder de Dios, usé esas mismas expresiones aplicándolo a un atributo de Dios. Entonces yo puedo decir, es un poder bondadoso para el creyente, es un poder accesible como para refugiarse en él, y es un poder cuidador para no desmayar nosotros. Y todo está sustentado en el poder de Dios. Entonces, algo de lo que yo hago normalmente es cuando algo señala la escritura, empiezo a acumular como atributos de Dios, porque esto mismo podemos poner que es un refugio santo,
es un refugio amoroso, es un refugio soberano, entonces empiezo a acumular como atributos y lo que el texto comunica se empieza a ampliar más y la gloria de Dios empieza a brillar más, ¿no? Entonces es lo que yo hago, pero me gustó lo que se compartió y lo quise aplicar al poder de Dios. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, no sé si se la han hecho, yo nunca me la he hecho, pero me la acabo de hacer. Mi pregunta es, ¿qué libro de la Biblia ustedes dirían que enfatiza mucho el poder de Dios? Quizás Éxodo. Génesis. Quizás Génesis. 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 Ok. Ujú. Todos son verdad. Yo me estaba preguntando cuál libro. Y al final yo concluí en lo siguiente, aunque los que ustedes dicen también tiene todas estas cuestiones, pero un libro que enfatiza el poder de Dios soberano es el libro más temido por algunos, el libro de Apocalipsis. Consideren lo siguiente. Apocalipsis es un libro que manifiesta el poder imparable de Dios, un poder soberano, un poder conquistador, un poder justo, un poder liberador, un poder invencible. Nos presenta a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo en toda su gloria, en la punta más alta. Y el libro pretende que al exponer este poder puesto en acción, el creyente tenga esperanza, tenga consuelo, tenga paz, tenga ánimo, sea fortalecido y esté con un deseo expectante de ver a su Señor poderoso. Y la línea melódica de Apocalipsis es, Dios va a vencer, su poder es imparable. Aunque se levanten huestes que se empieza a mencionar todo en Apocalipsis, aunque se levanten un montón de cosas, Dios va a destruir todo, la muerte, el pecado, Satanás, es imparable su poder, nada lo va a detener. Entonces, para mí, Apocalipsis es un libro que nos enseña y enfatiza el poder asombroso de Dios a favor del creyente. Así que si alguien te pregunta, no solamente de un libro, sino te pregunta, oye Isra o Gama, ¿qué significa que Dios sea poderoso? ¿Me puedes señalar un pasaje de todo esto? Puedes tomar Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23 y mostrar lo que hoy vamos a mirar. Porque estos 4 pasajes nos muestran el poder grandioso de Dios a favor del creyente. Miremoslo más de cerca. Efesios capítulo 1, versículo 20, la primera parte dice, la cual operó en Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que operó en Cristo? ¿Qué es lo que operó en Cristo? La supereminencia. Ajá. La supereminente grandeza de su poder. Por eso es que decimos que lo que va a continuar hablando es acerca de la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo. Entonces seguimos hablando del poder de Dios ahora a favor del creyente, pero Pablo hará una descripción de ese poder a favor de Cristo. ¿Ven? Para poder saber cómo es que opera en nosotros ese poder, cuál es su alcance en nosotros, qué es lo que produce y provoca en nosotros ese poder de Dios. Y lo que le sucedió a Cristo, ese mismo poder que es ayer, hoy y siempre es el mismo poder que está en nosotros. Pero mira cómo Pablo siempre nos apunta a Cristo Jesús. ¿Lo han notado en los textos que hemos leído en todo el estudio? Pues Dios ha hecho todo con Cristo, en Cristo y para Cristo. Así que todo lo que esté unido a Cristo es verdaderamente bendecido. Todo. Ya lo hemos visto. Pero vamos a mirar en los pasajes que continúan al menos 3 cosas del poder de Dios que operó en Cristo, para que los puedan tener y los puedan anotar. ¿Cómo operó el poder de Dios en Cristo? En Cristo podemos mirar 3 cosas y yo los titulé de esa forma. El poder de Dios en la muerte y en la resurrección de Cristo, el poder de Dios en la glorificación y exaltación de Cristo, y el poder de Dios en la obra o tarea que Cristo hace o hará. Y ahí están los versículos más o menos como lo vamos a dividir y así lo vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a ver estos 3 encabezados, el poder de Dios puesto en acción en Cristo Jesús, y no olvidemos el argumento del Pablo. Ese mismo poder está ahora en nosotros los que creemos. ¿Ok? Veamos la primera parte. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente, después de decir, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos.
el primer punto que estamos señalando aquí es ese supereminente, grandioso poder de Dios en la muerte y la resurrección de Cristo. La vida de Cristo en totalidad estuvo sometida, gobernada y puesta al servicio del Padre. Ahorita vamos a ver ese pasaje. No, me adelanté, perdón. Entonces, la vida de Cristo estaba totalmente sometida a Él, totalmente sumergida en la voluntad del Padre. Estaba gobernada por su poder, estaba gobernada y sometida voluntariamente al Padre, al servicio. Y en los evangelios encontramos actos de Dios, actos que hizo Cristo, que son extraordinarios y que presentan el poder de Dios en acción. ¿Se acuerdan de algunos eventos de los evangelios donde podemos ver el poder de Dios a través de Cristo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que quiera mencionar alguno? Pues las primeras maravillas fue cuando convirtió el agua en vino, por ejemplo, cuando dio vista a los ciegos, cuando levantó al paralítico, cuando resucitó al hijo de esta viuda que estaba ya muerto, cuando levantó a Lázaro de la muerte también. Creo que hay muchas más todavía. Sí. No, gracias, hermana, con esos creo que son suficientes. Es evidente que el poder de Dios estaba en Cristo Jesús y Él hacía grandes señales, como lo dice Juan, señales y milagros, ¿no? La multiplicación de panes y peces, sanaba enfermedades incurables para su tiempo, expulsaba demonios, al menos una legión completa abandonó el cuerpo de una persona, aquietó la tormenta furiosa, a su sola voz el mar y el viento obedecieron, resucitó muertos, incluso en cuanto a lo que él decía, la gente decía que hablaba como quien tuviera autoridad, ¿se acuerdan? Como ese poder de Dios, como si la voz de Dios estuviera en él, ¿no? Y Pablo pudo haber mencionado algunos de estos eventos para ilustrar el poder de Dios en Cristo Jesús, pero él no hizo eso. Porque algunos judíos estarían de acuerdo al decir, sí, Jesús hizo esto, multiplicó panes y peces, lo vimos. Resucitó a Lázaro, lo vimos. Los judíos podían estar de acuerdo con esa idea. Incluso los gentiles podían asombrarse de estas obras que Jesús hizo. Pero Pablo señala la muerte de Cristo y su resurrección como el despliegue del poder de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Para un romano, hermanos, ustedes lo saben, es bien sabido que la muerte en la cruz era el acto más vergonzoso que una persona pudiera experimentar. Era el acto donde de manera intencional estaba puesto para que la persona que estuviera crucificada fuera avergonzada públicamente. Los niños, las personas que pasaban alrededor de ese lugar, podían taparse los ojos y no querer ver la vergüenza de ese hombre. Era algo vergonzoso. Era algo doloroso, no solamente doloroso, era vergonzoso, era un acto de desprecio a esas personas, un acto para mostrar la rebeldía que existía en ellos y que estaba siendo juzgada. Entonces, para un judío, a diferencia de un griego, el ser colgado en un madero implicaba ser maldito por Dios. Es lo que dice la ley. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, vemos estos dos escenarios. Para el griego, el romano, entendía que esa crucifixión era un acto de vergüenza, un acto de humillación. Para el judío está maldito por Dios. Y vemos entonces a Cristo Jesús en la cruz en el momento de más humillación, de más dolor, de más agonía, y para muchos el abandonado por Dios. Y alguien podría decir, ¿cómo es que Pablo se le ocurre decir que la cruz de Cristo es el acto donde el poder de Dios se resaltó? Me hablas de poder de Dios y de la cruz de Cristo, no son compatibles. Detente, Pablo, estos temas no son compatibles. Háblame del poder de un rey que tiene, háblame del poder de un conquistador, háblame del poder de Dios como alguien que hace señales y prodigios. No me hables de un Cristo humillado, avergonzado en la cruz. Pero Pablo señala como su primer lugar la muerte de Cristo, como aquel lugar donde Dios desplegará su supereminente y glorioso y grandioso poder.
podemos preguntarnos por qué es que Dios no hizo nada, este Dios poderoso que señalamos la clase pasada, ¿por qué es que no hizo nada a favor de Cristo, a favor de su Hijo? ¿Por qué no mandó una legión de ángeles para cortarle la cabeza a todos aquellos que maltrataron su cuerpo? ¿Por qué no abrió la tierra como en otra ocasión lo había hecho y tragarse toda esa multitud y que todos esos perversos fueran quitados de la faz de la tierra? ¿Por qué no mandó una plaga como las de Egipto para que esos hombres escarnecedores de su Hijo amado fueran aniquilados? ¿Acaso no es Dios poderoso? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Y la respuesta es, claro que lo puede hacer. Porque no hay, ¿qué hay imposible para Dios, hermanos? Nada, absolutamente nada. Pero Dios, una de las formas de definir el poder de Dios es el poder puesto en control. Dios estaba en control de su propio poder. Su poder llevaba a cabo sus propósitos perfectos. Y este Jesús que estaba en la cruz humillado, formaba parte de sus propósitos perfectos. Miramos un texto. Primera de Corintios 1:18 y por separado el 22 y 23 que está en su pantalla, lo pueden buscar. Primera de Corintios 1:18 y por separado el 22 y 23. Y le voy a pedir, que tengo aquí en la pantalla con video, a Omar, si me puede ayudar a leer. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ok, y el 22 y 23, porfa. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Gracias, Omar. Aquí el texto lo que dice es que la cruz, la muerte de Cristo es locura. Es algo loco, es algo absurdo pensar que esa persona humillada, avergonzada, maldito por Dios, pudiera ser algo del poder de Dios en acción. Pero es lo que el texto dice. Para aquellos que se salvan, esa palabra de la cruz es poder de Dios. Dios dejó a su santo Hijo en esa profunda agonía, pero Dios no dejó a su santo Hijo en el sepulcro. Jesús resucitó al tercer día. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, 22 al 28. Le voy a decir a nuestra hermana Silvia, porque son los lectores ahorita oficiales. Hechos 2, 28, Hechos 2, 22 al 28, y este es parte del sermón de Pedro hacia los judíos. Y miren lo que dice Pedro respecto a Jesús. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gracias, hermana. Y ese texto está hablando acerca de Cristo, diciendo que era imposible que Cristo, el santo Hijo de Dios, permaneciera en el sepulcro. Es lo que dice el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, después de para muchos ser humillado, ser avergonzado, no ser un referente como un rey, como un salvador, no ser un referente como el poder de Dios obrando con toda su esplendor. La Biblia nos dice que sí, la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo es la evidencia más grande que tenemos del poder de Dios. Hermanos, Dios y su asombroso poder, ese poder que le dio vida a Cristo, que lo resucitó de entre los muertos, y Jesús siendo la primicia de muchos más, seguirán muchos otros más a Cristo Jesús, porque Él es la primicia para estar siempre con Dios y con Cristo. Eso es lo que dice nuestro
pasaje en 1 Corintios 15:20. Miren lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero de los que durmieron es hecho. Hermanos, el hecho glorioso es este: aquello que era lo imposible para el hombre, poder, después de haber muerto, resucitar, Dios lo hizo posible en Cristo Jesús. Él fue el primero de esta categoría, porque Lázaro también fue resucitado, pero en la categoría y en la clase y en la forma en que Cristo es resucitado y vive hoy, de esa misma forma es que es único en ese momento, ¿no? Entonces Dios lo levantó de los muertos y exponió públicamente su poder salvador y vivificador a través de levantar a su propio Hijo. Hermanos, como forma aplicativa de esta primera parte, no importa por lo que estemos pasando, pasarás, porque pasarás cosas, hermano. Si tú estás tranquilo, si tú vas a pasar cosas, vamos a pasar cosas en este mundo. Date cuenta que algún día morirás y quizá alguno de los que estamos aquí, quizás yo, sea muy doloroso, sea tormentoso, pero recuerda esta sola cosa: Dios no te abandonará, Dios es poderoso. Aún y si llega la muerte, aún si la muerte llega, Dios, el poder de Dios te resucitará para vivir con Él para siempre. El poder de Dios no ha disminuido, el poder de Dios no será destruido, ni la vida, ni la muerte, ni las potestades destruirán el poder de Dios, nada lo detendrá. Él cumplirá sus propósitos poderosos en nosotros, de redención, de santificación, de salvación, y quizás en el camino que Dios ha diseñado para ti, tú tengas que pasar por sufrimientos, tú tengas que pasar por momentos duros, donde seas avergonzado de muchas cosas, no obviamente la medida de Cristo, pero esta primera parte de que Él ha resucitado está aplicado para el creyente para decir, y aquel que levantó de los muertos a Cristo es el mismo poder ahora que a ustedes les va a levantar de los muertos. Así que el primer punto es el poder de Dios en la muerte y la resurrección de Cristo, de lo que hemos visto el día de hoy. Veamos el segundo punto, el segundo encabezado. Efesios 1:20 al 21 dice lo siguiente, lo leo para ustedes. Efesios 1:20 al 21. Y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El segundo punto, mencionamos en primero que el poder de Dios en la muerte y la resurrección de Cristo, y el segundo punto es el poder de Dios en la glorificación, exaltación de Cristo. Jesús ha resucitado, es lo que nos dice en la primera parte que hemos visto. Eso fue lo que le dijo el ángel a las mujeres en Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Pero el poder de Dios es imparable. Nuestro segundo punto enfatiza el poder de Dios en la glorificación y en la exaltación de Cristo. Miremos la primera parte. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a hacer unas preguntas solamente para ver si estamos en el mismo canal. Hermanos, ¿Dios tiene diestra o siniestra? Debe ser, ¿Cómo? debe ser. Ok. Dios es espíritu. Dice que Dios es espíritu, ¿no? Exactamente. La respuesta sería esa, Omar. Porque si podemos ubicar la diestra y la siniestra de Dios, podemos ubicar dónde está colocado Él, y ya no sería la idea de un espíritu, ¿no? Entonces, la primera parte, conforme a todo el panorama de la Biblia, Dios es espíritu. Dios no tiene diestra ni siniestra. Segunda pregunta, ¿hay un trono donde está sentado Dios? Son capciosos, se pasan. O sea, es que en la palabra sí habla del trono de Dios.
Pero Ajá. pero si vas al punto inicial que dijo ahorita Silvia, pues no habría, porque también lo tendrías ubicado, ¿no? Entonces son Exactamente. cuestiones figurativas. Muy bien, has dado en el clavo, has dado en el clavo. ¿Ezio? Ania, No, Ania está teniendo. iba a decir que el copastor ya se está alineando el copastor. Me perdí tantito. Ahorita lo vamos a ver un Son poquito, bro, pero eso es capciosas. importante. Una vez yo le decía a mi esposa, es que Dios no tiene ojos, y me decía mi esposa, perdón, es que la Biblia dice que Dios no está viendo, entonces significa que tiene ojos. Le decía, pero es que Dios es espíritu. Si tuviera ojos, significa entonces que tiene un lugar donde podemos ubicarlo. Ajá. Y lo mismo, la misma idea aplica para acá lo que te acabo de preguntar y que respondiste, Omar. Dios no tiene un trono, no hay un lugar donde Él esté sentado. No existe eso. Ahorita vamos a ver un poquito eso, para que no nos vayamos. Otra pregunta. ¿Hay otro trono donde está sentado Jesús? Ah, pues ya así sigue toda la línea. Entonces, sí Tampoco. lo hay y no lo hay. En la escritura te hacen la referencia para que tú te des una idea que él asciende al Padre, está junto a él, pero la realidad entonces es que como espíritus son uno mismo. Entonces Ok, no los puedes dividir y tampoco los puedes poner así uno como se ven las estampitas, ¿no? De católicas, ¿no? Ahí, ándale. no va, no aplica. Muy bien, muy bien. Estas preguntas son interesantes porque nos ayudan a mirar que entonces lo que tenemos en el texto, alguien podría decir, es que el texto dice que Él está sentado, y tenemos como la idea que estuviera como sentado en una silla, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces Dios es espíritu. Lo que está ayudándonos a ver el texto es una idea figurativa de lo que presenta una mayor realidad. La idea que está dibujando el pasaje es como una persona, el rey, que está en un trono y que coloca a su derecha, en este caso a Cristo, y ahí están los dos, ¿no? Esa es como la idea que está dibujando el texto. Pero obviamente estas son figuras que nos ayudan a entender la realidad que es mucho mayor. No es que él tenga ojos, no es que tenga la mano derecha, la mano izquierda. Entonces cuando veamos estas cosas en la Biblia, lo que para nosotros significa es, esta forma nos ayuda a entender cómo podemos comprender a Dios. Pero la realidad es mucho mayor de lo que podemos entender. ¿Sí? Ahí vamos, Omar. ¿Sí? Entonces, esto es una figura que estamos aquí representando, porque para el judío era bien conocido qué significaba la diestra de Dios, y no significaba que él tuviera una mano derecha. Vamos a ver algunos textos. Veamos lo que dice Éxodo 15, 6 al 7. Aquí le voy a pedir que me ayuden a leerlos. Le voy a pedir primero a Omar, Éxodo 15, 6 al 7. Después a mi hermanita Silvia, Salmo 118, 15 al 16. Después a Ezio o a Ania, Salmo 21, 8. Y si puede leer Gris, hay que ahorita que me digas ¿Cuál, si mijo? tú te tocaría el Salmo 21, 8. Y Gris, si me puede ayudar a leer Isaías 41, 10. No sé si estés por ahí disponible, Gris. Ah, va. Sí, aquí estoy. Perfecto. Isaías 41, 8. Y miremos cómo la propia Biblia nos ayuda a mirar qué significa la diestra, para que pensemos, para que no veamos que se habla como de algo literal, la derecha de Dios, ¿no? Sino veamos lo que la Biblia nos dice respecto a qué es la diestra de Dios. Entonces miremos lo que dice Éxodo 15, 6 al 7. ¿Cuál es el mío, mijo? Perdón. Sí, eso, el Salmo 21, 8. Bien, veamos lo que dice Omar, Éxodo 15, 6 al 7. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarascas. Ok, ahí el texto nos dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. No significa que la derecha de Dios ha sido magnificada, ¿no? Está hablando de algo exactamente como si estuviera como muy musculosa, ¿no? No, también dice, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Tampoco dice que él les ha hecho, los ha estrangulado, ¿no? No significa eso. Más adelante, en el versículo 7 que leyó Omar, dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Entonces,
La diestra tiene que ver con el poder de Dios puesto en acción. ¿Sí ven? El poder de Dios, el ejercicio de su soberanía poderosa, actuando de manera justa para con los pecadores en este caso. Ahora veamos el Salmo 118, 15 al 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Nuevamente, la diestra de Jehová es Jehová mismo, es el ejercicio de su poder, y no nos está invitando el texto a que lavemos la diestra de Jehová, sino que el texto nos está invitando a que miremos el poder de Dios que ha hecho muchas proezas y que entonces alabemos a Dios. Jehová es sublime, la diestra de Jehová es sublime, ha hecho muchas valentías. Nuevamente vemos estas mismas ideas de poder, de grandeza, de majestad, que hablan de la diestra de Jehová. Salmo 21, 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Le alcanzará, ¿no? Como que ahí va. La idea es esta, ¿eh? O sea, la manera de entenderlo en nuestra mente es una mano que está estirándose hasta el momento de alcanzar a la persona, y lo que va a hacer esta diestra es lo extermina, ¿no? Y es poderosa, está musculosa, por así decirlo. Pero esa es la idea, la figura. Lo que está detrás de esa figura y esa realidad es de ese poder de Dios temible, esa autoridad de Dios temible, esa reverencia que debemos de tener y que nadie va a poder escaparse de esa poderosa mano, ¿ven? Entonces, nuevamente hablamos de la diestra de Dios como algo de autoridad, como algo de poder, de grandeza. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí, después de haberles dicho muchas cosas de la diestra de Dios de manera negativa, aquí está la diestra de Jehová de manera positiva para el creyente, ¿sí se ven? Cómo es que debido a la diestra de su justicia es que podemos tener esperanza de no desmayar, de saber que Él está con nosotros. Es lo que dice, y este texto lo puedes relacionar con lo que estamos viendo en Efesios, para que tengas ahí una compare con Isaías 41:10. Así que, hermanos, esto que hemos visto, entonces significa que la diestra de Dios nos habla de su autoridad suprema, de su poder, de su gobierno, de su dominio, de su fuerza, de su imperio, de su reino incluso. Es el ejercicio de Él mismo siendo Dios y haciendo lo que es mejor y lo que Él quiere. Y nuestro texto, en Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21, nos dice que Cristo se ha sentado a su diestra. Y esto nos habla mucho acerca de quién es Cristo, ¿no creen? Porque si hemos dicho que la diestra de Jehová es Jehová mismo, no está separada la diestra de Jehová de Dios, pero ahora nos dice que Jesús se ha sentado a su diestra. Ese estar a la diestra de Dios era comparable a tener la misma dignidad, valor, honor, adoración que solamente le pertenecía a Dios. Ese es uno de otros textos de Omar para los testigos, ¿no? Entonces, a Jesús le ha colocado a su diestra, no como en un nivel inferior, porque los textos que hemos visto hablan de que la diestra de Dios, de Jehová, es Dios mismo, es su poder, es la misma gloria, la misma dignidad, la misma autoridad. Y ahora Jesús le dice que ha estado en su diestra. Miren cómo lo hace ver más notorio el primer mártir en Hechos, que es Esteban. Vayamos a Hechos 7, 54 al 58. Y quiero que identifiquen en qué momento Esteban habla acerca de la diestra de Dios y qué es lo que dice de la diestra de Dios. Hechos 7, 54 al 58, y le voy a pedir a Ezio que si nos puede ayudar a leer, porfas. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces
Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Gracias, Sio. ¿Alguien pudiera decirme cuál es el pecado por el cual Esteban, o por qué a Esteban lo apedrearon? Como en un entendimiento judío. ¿Por qué un judío tan fácilmente tomó una piedra y se la aventó a Esteban? ¿Por qué? Nadie podía ver a Dios. Ok. Nadie podía ver a Dios, ¿eso es cierto? ¿Alguien más? También Esteban, como Pablo, les empezó a decir que ellos habían matado a Cristo, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, en el texto que tienen en su pantalla, si se dan cuenta en el versículo 54, dice que después de que Esteban dijo todo lo que nuestra hermana Silvia acaba de decir, se enfurecieron y crujían sus dientes. Pero hubo un detonante, porque hasta este momento no tomaron piedras. Uno de los detonantes pudiéramos tomar que él dijo que había visto a Dios, y a Dios nadie lo ha visto, pero yo creo que por la razón por la cual nadie objetó el apedrear a Esteban es porque Esteban estaba blasfemando en ese momento. ¿De qué manera? Miren el versículo 56. El versículo 56 dice, fíjense lo que dijo Esteban, la blasfemia es decir algo contra Dios, ¿no? He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, ¿de quién se está refiriendo ahí? A Jesús, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Acto seguido, ellos toman las piedras, se tapan los oídos y arremeten contra él. Él estaba blasfemando. ¿Por qué estaba blasfemando? Porque estaba diciendo que Jesús está en la misma comparación que Dios. Está a su diestra. Nadie está a la diestra de Dios. Nadie merece el mismo respeto que Dios. Nadie tiene la misma autoridad que Dios. Y Esteban está diciendo, él está a la diestra de Dios. Nuevamente, es un texto más, Omar, Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, y por esto apedrearon a Esteban. Y se nos dice dónde está colocado ese Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Recordemos, no se refiere a que estaba a la diestra, sino que en esa misma gloria, en esa misma autoridad, en esa misma esfera donde Dios está, ahí estaba Jesús. Es lo que pudo percibir Esteban. Para muchos judíos, Jesús era un maldito, era un blasfemo. Jesús era eso. De hecho, en cierta forma, ¿por qué crucificaban a Jesús? Por la blasfemia de decir de que él podía destruir el templo, ¿no? De que él podía hacer muchas cosas. Había muchas blasfemias que ellos decían que Jesús había dicho. Pero el poder de Dios que resucitó a Cristo ha exaltado a Jesús y lo ha colocado nuevamente junto al Padre. Subrayo, nuevamente, porque Jesús siempre ha estado junto al Padre, ¿no? Pero nuevamente está con él. Este Cristo débil, este Cristo sufriente, masacrado, molido, humillado, expuesto para ser avergonzado, este mismo Cristo había sido puesto por el poder de Dios en la misma posición con la que él gozaba, o sea, con Dios. El Rey de Reyes ahora es Cristo, el Señor de Señores, y eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, está atribuyendo todas estas cosas a Cristo Jesús, debido a la posición que él tiene. Y eso solamente le corresponde a Dios. Jesús está sobre todo, no hay nada por encima de él, es lo que el texto está diciendo. La misma autoridad romana que llevó a Cristo a la muerte, ahora Cristo estaba colocada por encima de esa autoridad. La misma autoridad judía que llevó a Cristo a la muerte, ahora ese mismo Cristo humillado y siendo expuesto en la cruz por esta autoridad judía, ahora estaba exaltado con una autoridad superior a ellos. Ningún hombre, hermanos, por más preeminente que sea, estará por encima de Cristo. Lo sabemos, pero a veces en la práctica pretendemos tener autoridad como si estuviéramos a la diestra de Dios. Jesús está por encima de todos ellos. No importa de qué época sean esos reyes, o esos gobernadores, o esos presidentes. Ni aunque pasaran millones de años, Jesús seguiría siendo
aquel que es el nombre sobre todo nombre. El texto nos dice, no solamente en este siglo, sino en el venidero, dando a entender de que ahora su posición y su autoridad y su dignidad permanece para siempre. Este siglo se refiere a este siglo actual y el siglo venidero se refiere a la eternidad junto a él. Si alguien tenía la idea de que Satanás es el señor del infierno, ese texto nos dice que no hay nadie por encima de Cristo. Dios, Jesús, se ha puesto como señor del infierno. Ajá. Un señor que juzga, un señor que castiga. Y Jesús se ha puesto como el señor del cielo, un señor que ama, un señor que se goza en los que él salvó. Bien, esta misma idea de Jesús siendo el Señor, elevado a esta misma posición, es lo que Pablo dice en Filipenses, ¿se acuerdan? Filipenses 2, 9 al 11, que le voy a decir a mi hermana Silvia que nos ayude a leer. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, lo que el texto nos dice es que todos sus santos confesarán su nombre, el nombre de Cristo, con sumo gozo, con suma alegría, con suma satisfacción de ver a su Salvador, a su Señor, que le veremos y confesaremos con nuestros labios. Pero también el texto dice que todos aquellos que son sus enemigos algún día, postrados, confesarán que Jesús es el Señor. Postrados sí, pero crujiendo los dientes, con ira, con enojo, contra ese que los ha sometido. Pero todos reconocerán que Jesús es Señor. Ese poder de Dios que ha exaltado a su Hijo Jesucristo. Esa muerte que no lo detuvo, la impiedad de la humanidad no lo detuvo, las potestades demoníacas no detuvieron a Cristo, al Cristo de Dios. Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, recordemos que ese mismo poder que ha levantado a Cristo de los muertos y que lo ha sentado en una dignidad superior, mayor, ese mismo poder ahora está a favor del creyente, porque eso es lo que Pablo está diciendo desde antes. Dios nos llevará de gloria en gloria hasta llegar a su gloria, por el supereminente poder de Dios, así como Dios llevó a la gloria a Cristo Jesús. Obviamente, nadie estará a la altura de Cristo, pero el punto es de que estaremos con Él. Ese mismo poder que ha exaltado a Cristo y glorificado a Cristo, es ese mismo poder que nos va a exaltar y glorificar donde está Cristo, para que estemos con Él para siempre. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 6 al 10. Para reforzar esta idea con lo que dice Pedro. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Y le voy a decir a Omar, que si me puede ayudar. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque el que tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, gracias Omar, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Si tú no has sido exaltado, por así ponerlo, es porque todavía no ha sido el tiempo, pero la poderosa mano de Dios lo hará. Lo que nosotros hacemos es nos humillamos a ese poder de Dios. Y al final, en esa parte rojita que pongo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará. Él mismo nos irá llevando de gloria en gloria por ese poder de Dios que operó en Cristo y que está operando en nosotros. Esa es la misma idea, hermanos, de Romanos 8:30,
cuando dice a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Esa es la historia de tu vida, de cada creyente, de mi vida, de cada creyente, de que Dios nos glorificará, de que su poder lo hará en nosotros y estaremos con Él para siempre. De hecho, esta idea de estar con Él, de estar sentados con Él, de estar junto a Él, ya Pablo lo había dicho antes en Efesios capítulo 1:3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya somos bendecidos ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Cristo está a la diestra de Dios, nos estamos unidos a Cristo Jesús, y ahí en ese lugar donde está Cristo Jesús, nosotros hemos sido bendecidos en esas regiones celestiales. Y todo esto es gracias al poder de Dios. Ya hemos visto los dos primeros encabezados. Veamos el tercer encabezado acerca del poder, de este supereminente, grandioso poder de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, les leo, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. El tercer encabezado acerca del poder de Dios, de este supereminente, grandioso poder de Dios, es el poder de Dios en la obra y tarea de Cristo. Vamos a verlo un poquito más claro. Y me gusta porque la NTV lo dice un poco más claro. Lo voy a leer para ustedes. Dice NTV, Efesios 1, 22, 23, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La supereminente grandeza del poder de Dios ha hecho que todo esté bajo la autoridad de Cristo. Es lo que dice, bajo sus pies, la Reina Valera. El poder de Dios ha hecho, el supereminente poder de Dios ha hecho que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo. Y esto nos habla de la diestra de Dios, de que Jesús tiene toda autoridad. Y ese poder de que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Por eso es que tiene esa autoridad, porque es el nombre sobre todo nombre. Pero ese mismo poder ha puesto a Cristo ahí para el beneficio de la iglesia. Mira esa relación que está en este texto de la NTV, esa relación de autoridad y beneficio. Hoy en día, por ejemplo, tenemos gobernadores. Vamos por poner un ejemplo acerca de autoridades. El gobierno de aquí, de cualquier estado, ¿no? Se le da autoridad y se le coloca a veces para beneficios personales de la persona. Para que pueda tener una mejor reputación, para que pueda tener un mejor empleo, para que pueda tener un mejor pago. Hay beneficios personales por el cual él quiere estar en esa autoridad, esa posición de autoridad. Más que para el beneficio de los demás. Por eso siempre es el lamento y el llanto de todos los mexicanos o algunos mexicanos que dicen: es que él nada más vive para sí, no ven realmente mis necesidades, el pueblo. Pero la autoridad de Cristo, conforme a esta versión, es para el beneficio de su iglesia. No es para que él tenga más autoridad en sí mismo, sino es para el beneficio de su iglesia. El que Dios haya puesto todas las cosas a los pies de Cristo, sometido todas las cosas a los pies de Cristo, es no para que los pise, sino para el beneficio de su iglesia. Una autoridad que está intercediendo por todos, por nosotros, por la iglesia. Una autoridad que escucha nuestras peticiones. Estoy hablando de Cristo, de la autoridad de Cristo. Una autoridad que nos corrige y disciplina. Una autoridad cercana a nosotros. Una autoridad que nos lleva a la santificación. Una autoridad que nos está buscando nuestro mayor provecho. Y esa es la idea de la NTV cuando dice que es el beneficio para la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Jesús es puesto como cabeza
del cuerpo que es la iglesia. Así que el cuerpo se mueve a la orden de la cabeza. Pero esta cabeza que es Cristo no actúa para perjudicar al cuerpo, a su propio cuerpo, sino que esta cabeza es inteligente y sabe que debe de procurar el bien para su propio cuerpo. Así que Pablo está presentando esta idea para mirar esta autoridad que tiene Cristo Jesús para el beneficio de la iglesia. El poder que capacitó a Jesús para cumplir su obra ahora como cabeza, recordemos, el poder de Dios lo ha puesto para que sea cabeza, esté sometido todo, es ese mismo poder que ahora está a favor de nosotros para cumplir nosotros los propósitos de Dios, no para ser autoridades, en cierto sentido. En realidad, conforme a la Biblia, todos somos autoridad de todos, ¿no? Someteos los unos a otros, ¿no? Entonces, ese mismo poder que opera en nosotros para el beneficio de su iglesia, ese poder opera en nosotros para nosotros beneficiar a la iglesia. Dios está habitando con su poder en nosotros para el beneficio también de la iglesia, para la manifestación de sus propósitos, para el beneficio de nuestras propias almas espirituales. Ese mismo poder imparable está ahora a favor nuestro para vivir para su gloria, siendo sus siervos aquí en la tierra. No solo eso, sino para hacer de bendición a los que habitan en tinieblas. No solamente habita el poder en nosotros, en Dios, para el beneficio de su iglesia, para nuestras vidas, sino también para aquellos que están en tinieblas. Somos la luz del mundo y Dios nos ha colocado en este mundo de tinieblas. Dicho sea de paso, nosotros antes éramos tinieblas, pero ahora esa luz que está en nosotros tiene como su origen y fuente el poder de Dios en Cristo. Podemos hacer buenas obras debido a que el poder de Dios está en nosotros. Podemos vivir en santidad y cumplir nuestra tarea debido a que el poder de Dios nos sustenta y nos fortalece. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados debido a que el poder de Dios está en nosotros para arrepentirnos de nuestros pecados. El poder de Dios que está operando en nosotros nos está llevando a los propósitos que Él quiere que hagamos. Así como Dios hizo en Cristo Jesús, por medio de su poder, que el propósito de Cristo fuera ser la cabeza de la iglesia para el beneficio de la iglesia. Vamos a repasar todo. Voy a leerles todo. Efesios 1, 20 al 21. Estamos hablando de la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. 3 cosas vimos el día de hoy acerca de este poder de Dios que operó en Cristo. 1, el poder de Dios en la muerte y la resurrección de Cristo. 2, el poder de Dios en la glorificación y la exaltación de Cristo. Y 3, el poder de Dios en la obra y la tarea de Cristo. Lo que Pablo quiere es que estemos asombrados, hermanos. Por eso usa la palabra supereminente, grandeza de su poder. Pablo quiere que estemos asombrados, maravillados, sobrecogidos por ese supereminente y asombroso poder de Dios. Y es por eso que su última petición de oración, aquello que pedía que sus hermanos pudieran entender, saber, que fueran iluminados por Dios, que conocieran, que recordaran acerca de este poder de Dios a favor de los creyentes. Los creyentes aquellos creyentes de Éfeso podían haber estado pasando por humillaciones, los de Éfeso. Podían estar pasando por enfermedades difíciles, podían estar pasando por aflicciones, estarían pasando por burlas, estarían pasando por escarnios, creyentes que serían encarcelados incluso o llevados a su propia muerte. Pablo les dice, miren el poder de Dios que resucitó a Cristo. Aquí no acaba todo. Ese poder está ahora en ustedes. Y lo que fue bueno para aquellos creyentes de Éfeso es bueno para ti y para mí. Recordar, saber eso, de ese poder de Dios en la resurrección de Cristo.
Ese poder que exaltó a Cristo Jesús es el mismo poder que ahora opera en nosotros para que entremos en la gloria de Dios. Seremos glorificados, hermanos, por el poder de Dios, pero no solamente seremos glorificados, sino que en la tierra iremos de gloria en gloria, de conocer más a Dios, de ser transformados más por Dios. Iremos de gloria en gloria, y el primero que disfrutó esto, este de gloria en gloria hasta llegar a su exaltación, no fue un líder religioso, no fue un hombre prominente, fue una persona anónima, un pecador merecedor de la muerte y muerte de cruz, y el primero en disfrutar del poder de Dios en su resurrección y en la glorificación fue aquel ladrón que estaba en la cruz de Cristo. Y el poder de Dios lo resucitará algún día completamente, pero el poder de Dios lo ha llevado a su lugar de exaltación junto a Cristo Jesús. Ese poder, hermano, está en nosotros para saber que iremos de gloria en gloria, para saber que estaremos con Él en gloria. Y tercer punto, ese poder que ha puesto a Cristo como cabeza y beneficio para la iglesia, ese es el mismo poder que está a favor nuestro para cumplir nuestra tarea y misión. Vivir para la gloria de Dios, amar a nuestro hermano, predicar el evangelio, y tú puedes poner las demás cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Ese mismo poder de Dios que operó en Cristo para que Él cumpliera su misión, es el mismo poder de Dios que está en nosotros para cumplir nuestras tareas, para su gloria. Hermanos, animémonos. El poder de Dios está de nuestro lado, el poderoso está de nuestro lado. Vivamos para su gloria, muramos a nosotros mismos, porque ahora podemos hacerlo. Amemos a Dios, amemos a Jesús, pongamos nuestros ojos en Jesús, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos hacia Él, y que nuestro corazón, así como lo que estaba pidiendo Pablo por los de Éfeso, sea despertado a un mejor conocimiento del poder de Dios que está operando a favor nuestro. No desmayes, mi hermanito, mi hermanita, no desmayemos. El poder de Dios es imparable y podemos siempre acogernos a ese mismo poder, no para empoderarnos, sino para saber, Dios, tú me llevarás a donde tú estás, tú me ayudarás a cumplir mis tareas, mi misión, tú me sustentarás, estarás conmigo, tú estás conmigo. Vamos a orar. Buen Dios, cuán poderoso eres tú, Dios. Cuán grandioso es tu poder, Dios. Es imparable, Dios. Ni aunque hubiera miles o millones de huestes demoníacas, Señor, podrían siquiera llegar, Señor, a detener uno de tus dedos, uno de tu aliento, Señor. Nada puede detenerte a ti, Señor. No hay demonio o ángel, no hay muerte o vida, no hay persecución, no hay carencia, no hay tristezas que puedan detener tu poder, Señor. Y eso, Señor, es una buena noticia, Dios. Porque nosotros sí somos débiles, Dios. Porque en sí nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, Dios. Porque nosotros somos tan frágiles que después de tú decirle a Pedro que iba a mentir tres veces, lo hizo Pedro. Señor, pero tú eres poderoso para guardarnos, Dios. Poderoso eres tú para guardarnos sin caída, Dios. Sin la caída de tu gracia, Dios. Poderoso eres tú, Señor, para llevarnos de gloria en gloria hasta que estemos contigo, donde ya no habrá más tristeza, lágrima o pecado en nosotros, Dios. Poderoso eres tú, Señor, para ayudarnos a cumplir nuestras tareas, Señor, lo que tú nos has permitido y nos permites ahora hacer por gracia, Dios, vivir para tu gloria. Poderoso eres tú, Señor, de que tú nos resucitarás de la muerte, Dios, y estaremos contigo para siempre. Oh Dios mío, haz que mis hermanos y que mi corazón, Señor, sean alimentados, sean sostenidos, sean animados y motivados por esta supereminente realidad de tu poder, Dios. Quebranta nuestros corazones empoderados y humíllanos, Señor, bajo tu poderosa mano,
que podamos llevar nuestras cargas a ti constantemente, sabiendo, Dios, de que tú eres poderoso, Dios, para obrar en nosotros. Ayúdanos, Dios, cuando nuestra fe flaquea. Ayúdanos, Dios, cuando nuestros ánimos flaquean. Ayúdanos, Dios, cuando nuestras intenciones, Señor, nuestra vitalidad espiritual flaquea. Y recuérdanos, Dios, que tu poder ya habita en nosotros y que podemos echar mano y acudir a ti y ser fortalecidos por el poder de tu fuerza. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí para que tu palabra sea sembrada y penetrada en nuestros corazones y traspase todo lo que somos, Dios, y puedas tú encontrar fruto, Señor, a raíz de tu poder en nosotros, Dios. Gracias te damos y te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.